Tercer mensaje divino. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del Espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El día de nuestra resurrección. Cuando estabais fatigados de la vida unos, otros perdidos en los caminos inciertos y otros hundidos en el cieno, ¿quién os dio ayuda? ¿Fue por ventura el hombre? No, discípulos. Quien os levantó fue esta palabra que desborda vida y esperanza. De lo que fuisteis antes de recibir mi luz, no os tomé cuenta. Mas de lo que hagáis ahora, sí tengo que reclamaros. Sabéis que mi mirada descubrió a quien venía escondiendo su mano manchada con sangre hermana, a quien ocultaba los pétalos de rosas deshojadas y a quien trataba de esconder en su corazón el hurto o el adulterio. Todo lo vi, y sobre el manto con que ocultabais vuestra vergüenza, extendí el velo de mi misericordia para que nadie más que yo os juzgase, y con perdón y amor os convertí y os purifiqué. Apartaos del mundo, y recordad mis palabras que os dicen: lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy, y lo que sois ahora, no lo seáis el mañana. Regeneraos, renunciad a lo superfluo y malo. No quiero místicos ni fanáticos. Os veo conformes con vuestro destino. Si vuestro pasado fue tormentoso, no volváis los ojos a él. Olvidadlo y vivid en paz el presente. No temáis al porvenir, porque el mañana soy yo. No os culparé ni os reclamaré de lo que hicisteis cuando dabais vuestros pasos entre tinieblas de ignorancia, de pequeñez y de materialidad. Mas ahora que tenéis conocimiento pleno de lo que es mi ley, si persistís en lo ilícito, en lo impuro, responderíais de vuestros hechos ante Dios, quien se manifestaría inexorable para vosotros en vuestra misma conciencia. ¿Os acordáis, pueblo, de lo que fuisteis antes de ser modelados por mi palabra? ¿Recordáis que antes erais capaces de muchas acciones que ahora no lleváis a cabo? No podéis comparar vuestra vida de hoy con vuestra vida pasada. Antes erais el peregrino solitario que cruzaba la senda sin una luz que alegrara la existencia y encendiera en él la esperanza. Hoy sois un párvulo de Jesús, en cuya fuente de amor habéis calmado vuestra sed y lavado vuestras heridas. Mi amor viene a arrancar las espinas que tengáis clavadas, y si vuestra cruz tiene clavos, también los arrancaré. Desde la niñez, a través de la juventud y hasta la edad madura, habéis buscado sin descanso el camino porque habíais cerrado el sendero y las tinieblas se interponían a vuestro paso. Pero surgió ante vosotros la luz de mi espíritu, y ese día fue el de vuestra resurrección, tan importante como el día de vuestra encarnación. No olvidéis el día que escuchasteis mi palabra por primera vez, porque fue el instante en que tornasteis a la vida de la luz. Llegasteis menesterosos, escudriñando mi palabra, unos humildes y otros soberbios, atraídos todos por la fuerza de mi presencia. Teníais que llegar a mí. Hacía tanto que os esperaba. Y mientras unos han despreciado mi caricia volviéndome la espalda y tornado al camino incierto, otros han quedado conmigo para deleitarse con mis palabras y consagrarse al servicio de mi obra. Mirad que los hombres no encuentran la solución a sus conflictos, ni en sus leyes, ni en sus iglesias, y se sienten envueltos en un ambiente de tinieblas. El dolor tiene en sí la fuerza suficiente para detenerlos en su carrera y hacerlos que eleven su mirada hacia mí para escuchar mi voz, como fuisteis detenidos vosotros en vuestro camino, para que abrieseis los ojos del Espíritu
y me contemplaseis nuevamente. Mas ahora sois los encargados de dar a conocer mi palabra a todos los hombres, lo mismo al que se ha encumbrado por medio de su talento, como al que se encuentra escaso de evolución. ¿Recordáis cómo llegasteis a mí? Veníais vencidos, derrotados. Habíais buscado a quienes tenían más que vosotros, y nada os dieron. Buscasteis a quienes sabían, y no os enseñaron. Mostrasteis vuestro cuerpo enfermo, agobiado, agonizante, y no os dieron la salud. Y cuando el desengaño se apoderó de vuestro corazón, y os convencisteis de que entre los hombres no existe la caridad, porque en vez de miraros como hermanos, os veían como seres extraños, perdisteis la fe y la esperanza. Unos blasfemasteis, otros maldijisteis, otros deseasteis la muerte. Así llegaron muchos de vosotros ante mí, para saber que mi fuente de misericordia es la única que jamás se seca, y que sólo hay que saber buscarla para sentir cómo se desborda sobre todo espíritu atribulado. He venido a haceros sentir en este camino el descanso espiritual que antes no habíais podido encontrar sobre la tierra. Muchos caminos habéis transitado, muchas mieles habéis probado como necio colibrí de flor en flor, pero ninguna ha sido más dulce para vuestro paladar. Y esta palabra que se ha convertido en miel en vuestros labios ha borrado todos los sabores que antes habíais probado. Habéis buscado incesantemente el camino y habéis encontrado los diversos senderos. Habéis luchado contra la tiniebla y vuestro paso de veloz carrera se había tornado en débil y cansado. Mas la luz de mi Espíritu Divino brilló para vosotros, y ese día imborrable para vuestra conciencia y espíritu, escrito está en el álbum del más allá, en donde habréis de leer con vuestros ojos espirituales todo lo que hagáis sobre la tierra y todo lo que habéis escuchado del Maestro. Ese día fue de resurrección, a la vida de la gracia para vuestro espíritu. Los unos llegasteis engrandecidos, los otros menesterosos. Para unos y otros el instante estaba marcado. Teníais que llegar ante vuestro Padre, que amoroso os estaba esperando, que tenía que daros la bienvenida y haceros resucitar a la vida espiritual. Os llenáis de regocijo con mis palabras y sentís que la materia corpórea que os envuelve os impide entregaros de lleno a mi obra bendita. Pero os resignáis, porque sabéis que a los discípulos no les está permitido intercalarse en mis altos juicios, que el discípulo debe ser sumiso y obediente, que a través de esa materia conoceréis lo mismo el camino de la luz que las sendas de la mentira y de la tiniebla. Saborearéis el fruto de bienandanza bajo la sombra del árbol corpulento, y apartaréis la manzana de la discordia. Os recrearéis a la sombra de la verde palmera, y vigilaréis que no destruya su follaje el gusano roedor, ni hagan sus nidos las aves de rapiña. Os he dejado en el camino para que conozcáis el sabor de todas las mieles, y al fin sepáis escoger la de mejor sabor a vuestro paladar. Os he dejado conocer los dos extremos, para que guiados por el hálito de mi aliento divino, podáis distinguir e inclinaros siempre hacia el bien. ¿Cómo ha cambiado la faz de lo que os rodea desde que habéis escuchado mi voz? Se rompió el velo que cubría vuestros ojos y ya no podéis cerrarlos. Pues ¿quién es aquel que contemplando la luz quiere quedarse otra vez en las tinieblas? Hoy, cuando os encontráis ante la desnudez, la miseria o el dolor de vuestro hermano, sentís que brota de lo más profundo de vuestro ser un sentimiento de piedad, de amor, que es el idioma que mejor expresa vuestro deseo de bien para vuestros semejantes. Ha tiempo habíais levantado un templo para adoraros. Os admirabais a vosotros mismos, reconociendo el poder y el dominio que podíais ejercer sobre otros seres. Os amabais a vosotros mismos,
os creíais fuertes y poderosos. Ese orgullo vuestro lo he venido a doblegar, haciendo que sintáis humildad, reconociendo vuestra insignificancia material. Os he revelado que existe algo en vosotros que constituye vuestro valor y vuestra fuerza, de lo cual no podéis envaneceros, y que ese algo es vuestro espíritu, que su grandeza dista mucho de ser la grandeza que sentís en vuestra materia, porque el espíritu es parte de Dios y está sobre todo lo material. Allí está la verdadera grandeza que en el hombre he puesto. Mas vosotros debéis luchar porque su luz no se empañe, para que alcancéis por méritos su elevación en el camino de evolución. Antes, cuando vuestra vida estaba dominada por las pasiones, vuestro espíritu sentíase encadenado y oprimido. Ahora estáis aprendiendo a dominar esas pasiones, porque en el corazón de mis discípulos no tiene cabida la soberbia, ni el egoísmo, ni el odio. Vuestro espíritu comienza ya a dirigir los actos, los pensamientos y todos los pasos de vuestra vida, y esa sujeción es como una expiación voluntaria a que os sometéis para purgar las faltas cometidas. Así el espíritu irá tomando fuerza en el bien, y si él llegare así hasta el final de la jornada humana, será tanta su grandeza, que al desprenderse de este mundo, penetrará de lleno en la morada del espíritu, sin llevar huellas de orgullo, ni rastro de miserias. Quien con esa humildad y elevación llegue al más allá, no podrá olvidar a los necesitados que dejó en esta tierra. Entonces volverá a ellos para convertirse en protector y guardián de los débiles, de los enfermos y de los perdidos. Por eso vengo a adoctrinaros. Y he aquí que quienes me escuchan llevan en su mente una idea distinta y piensan profundamente en esa vida superior que es la del espíritu y la que puede comenzar a vivirse desde la materia, llegando a comprender que algo elevado existe dentro del hombre, que es mi gloria divina. Desde allí podéis reconocer que la ley o fuerza que todo lo rige es Dios, cuya potencia y sabiduría se manifiesta en la naturaleza, que es un reflejo de su perfección. Cuando esta humanidad reconozca y valorice la grandeza de su Padre, cuando comprenda que no es preciso crear su imagen para adorarle, y sepa encontrarlo hasta en los seres aparentemente insignificantes de la creación, entonces irá por buen camino y estará en vía de contemplar la sabiduría y el poder de Dios que abarca todo lo creado. Así, quienes van recibiendo mi enseñanza se van espiritualizando, porque ya su entendimiento se abrió a horizontes más extensos. Queda destruida ante sus ojos la muralla que les aprisionaba, para contemplar un mundo donde podrán analizar y comprender enseñanza por enseñanza. Mas en verdad os digo, no es suficiente aún lo que habéis aprendido para que lleguéis a comprender cuánto es mi voluntad. Todavía tendréis que andar mucho por ese extenso camino, mas sí os digo que desde el instante en que pudisteis romper el velo de la ignorancia, no podréis ya volver atrás. Quien ha escuchado este canto celestial, no podrá cerrar más su oído a mi inspiración, ni dejarán sus labios de ensalzar a su Señor. Hoy, sois capaces de crear una oración distinta cada vez, nacida de lo profundo de vuestro corazón, cuando hace poco aún pronunciabais palabras rebuscadas en la mente y en los libros. Ahora no tiene límites vuestra oración, porque cada vez que os eleváis con fe verdadera, sentís que os acercáis más a la lucha, y así en el dolor propio o ajeno, como en la acción de gracias, en vez de acudir las palabras a vuestros labios, es la inspiración la que se acerca a vuestro espíritu para llevarlo a la presencia del Señor. Hoy no son vuestros labios los que cantan las grandezas del Señor. Ahora es todo vuestro ser el que da testimonio de su bondad. Conoceos, y cuando hayáis descubierto vuestros errores, corregidlos.
Alentaos a vosotros mismos con la esperanza de volver al lugar donde todo espíritu tendrá que llegar. Con ese afán luchad aún contra vosotros mismos. Demostraos que sois superiores en vuestra naturaleza espiritual. Demostraos que podréis venceros cuando se trate de dominar las pasiones, las malas inclinaciones. Y aquella herencia de tiempos pasados, cuando vivíais para las satisfacciones del cuerpo, y habíais levantado un templo para adoraros creyéndoos eternos, fuertes y poderosos, quedará destruida con el conocimiento real de lo que significan los valores espirituales y los materiales. La convicción de vuestra fortaleza y de vuestro valor espiritual no será causa de vanidad, porque la grandeza espiritual difiere mucho de la grandeza material. Espíritu es chispa de luz, semilla de amor, germen de vida. Ved qué camino tan errado llevabais cuando tratando de alcanzar grandeza, solo dabais rienda suelta a vuestras ambiciones terrestres. Vais ya comprendiendo la espiritualidad, y así, cuando lleguéis al término de esta vida que se os ha prestado, vuestro espíritu llevará luz, conocimiento y gracia. ¿Comprendéis entonces la época en que vivís? Pueblo, a cambio de las grandes pruebas tenéis mi palabra. Habéis sido desconocidos y despreciados por los vuestros por causa de mi obra. ¿Cuántos de vosotros estabais entregados a las orgías y a los placeres del mundo, llevando a la degeneración a vuestro espíritu, para quien cada placer era un golpe? ¿Y quién llegó a apartaros de ese camino? Vuestro Maestro. Habéis comprendido mi amor y me dais gracias por ello, porque sabéis que a cambio de vuestras renunciaciones he venido a conversar con vosotros. Creíais que no existía mirada que pudiese conocer vuestro pasado, y aquí me tenéis, leyendo el libro de vuestra vida para que no dudéis de mi existencia y de mi presencia. En este tiempo os he sentado en el lugar de mis discípulos, como senté a mis apóstoles en el segundo tiempo en torno a mí. Mi palabra os conduce por el sendero que mi huella marcó. Tiempo ha que venís caminando, y todavía no se escapa de vuestros labios el grito de triunfo. Estáis en plena lucha, y obtendréis el galardón cuando lleguéis al fin de la jornada. A unos los veo fuertes, a otros les sorprendo fatigados. Yo os daré treguas para que en ellas meditéis que este es un tiempo precioso que ninguno debe desperdiciar. Mirad cómo habiendo descendido a tanta imperfección, recorriendo los caminos del mundo en diferentes materias, conociendo el fango y la impureza, fuisteis dignos de mi caridad. Pero toda esa larga jornada fue la experiencia que vuestro espíritu recogió para poder aquilatar el valor que encierran mis leyes y el valor que tiene lo espiritual, para comprender que en la evolución del espíritu existen la grandeza y la satisfacción perfectas. Por eso siempre invito a los hombres a este camino, porque mientras no lleguen a él, les seguirá tocando el sufrimiento y los falsos placeres les seguirán azotando. ¿Qué mayor grandeza que el bien compartido y practicado? ¿Qué mayor grandeza que el amor que puede prodigarse a los semejantes, cuya luz e influencia pueden contribuir para que también ellos penetren en el camino de perfección? ¿Qué mayor goce para un espíritu que poder vencer las flaquezas de su materia para elevarse del nivel en que se encuentra? Os hice el llamado a este sendero porque os contemplé tristes en vuestro espíritu. Buscabais en los distintos ritos mi luz. Ibais en pos de milagros para dar fe de mí. Y cuando me crucé en vuestro camino para preguntaros si estabais satisfechos, respondisteis: he comido, pero no he sustentado mi corazón ni mi espíritu. Mientras el árbol de la vida ha estado esperando al caminante para brindarle sus frutos, y la fuente de aguas cristalinas ha esperado rebosante al peregrino sediento como una promesa de paz.
Yo soy el divino hortelano que esperaba triste, contemplando el paso de las estaciones sobre los campos. Ahora han llegado las grandes turbas de sedientos de amor, de paz, de verdad y trabajo. Habéis llevado el fruto a vuestros labios y después de haber calmado el hambre y la sed, habéis tomado las herramientas de labranza para convertiros también en hortelanos. Ya no existen entre vosotros riquezas temporales. ¿En dónde están vuestros bienes? No los recordéis ni lamentéis haberlos perdido, porque hoy habéis recobrado el tesoro espiritual de mi verdad, que está en mi palabra. En esta palabra que vengo a daros a través del Hijo humilde, porque si os hablara por conducto de un sabio o de un filósofo, no me creeríais. Hombres de todas clases llegan a mí, mas dichas clases desaparecen ante el Maestro. No todos los que han venido a oírme se han quedado conmigo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos vendrán y no todos me seguirán, pero en verdad os digo, en todos he sembrado mi palabra, y la semilla de Cristo no muere jamás. Mi simiente no es vana, y el corazón del hombre infecundo por un instante será fértil y fructificará. Si por un instante caísteis en el abismo, penetrasteis en las tinieblas y sucumbisteis en las flaquezas, yo os levanté con mi voz, demostrando a la humanidad que de la misma escoria puedo entresacar a mis discípulos. Os habéis maravillado con los prodigios que hice en el segundo tiempo, y si meditáis, veréis que estos no han cesado de verificarse en este mundo, unos en forma material, otros en el espíritu de los hombres. Los sordos oyen. Son aquellos que, habiendo acallado la voz de su conciencia, hoy han dado oídos a mis palabras, las cuales han llegado a su corazón, haciéndole sentir arrepentimiento y buenos propósitos, y su espíritu se encuentra en camino de salvación. El paralítico ha sanado y hoy me sigue. Este día es el hijo que, habiéndose apartado de la senda espiritual, se encontraba entorpecido, imposibilitado de caminar hacia mí, y hoy, después de haber oído mi palabra, ha sanado, y se dispone a venir libre de las cadenas que lo ataban para encontrarse conmigo. Y los ciegos han visto. Después de las tinieblas y del letargo en que vivía esta humanidad, sin querer mirar más allá de lo que le rodeaba, he venido a iluminarla con la luz de un nuevo día, a mostrarle el sendero pleno de luchas y de pruebas en la que mi espíritu se manifiesta y se deja mirar para que todos, sin distinción alguna, podáis reconocerme. También los muertos han resucitado. Cuán poco saben conservarse en gracia y vivir cerca de mí. A esos que habían muerto a la gracia, he venido a devolverles la fe, la esperanza, para hacerles renacer a una nueva vida en la que han contemplado un mundo de infinitas sorpresas que no alcanzan a abarcar, en el que todo es fuerza, salud y paz. Entre vosotros están los que llegaron como parias y ahora se sientan a mi mesa. Entre la multitud se encuentran los que estaban ciegos y hoy ven la luz. Están también los que eran mudos para la palabra de amor y caridad y que hoy, ya convertidos, son mis siervos. Están los que eran sordos, que no escuchaban la voz de la conciencia, pero que han recobrado ese don, escuchando la voz del Juez Supremo, y han aprendido a oír la queja de los que sufren. Descubro entre las multitudes a la mujer adúltera y también a la pecadora arrepentida, ambas acusadas y señaladas por quienes muchas veces pecan más que ellas. Mas yo les perdono y les digo que no vuelvan a pecar. ¿Qué podrá haceros llorar en el mundo cuando estéis por sobre las pequeñeces de la vida humana? Ni los sufrimientos, ni las necesidades, ni las pruebas morales, ni los elementos, nada podrá venceros o abatiros, cuando hayáis alcanzado verdadera espiritualidad. Vuestros sufrimientos serán por los demás,
Vuestras preocupaciones serán por la salvación de todos los hombres, y cada vez que contempléis la salvación de un ser, sentiréis la luz del Padre alumbrando vuestro interior, y estaréis bendiciendo el día en que disteis el primer paso firme en el sendero. Llegasteis a mí con el corazón destrozado por las dudas, porque hacía mucho tiempo que buscabais la verdad sin encontrarla, y al escuchar mi palabra, de pronto dudasteis. Mas luego llegó la fe, y quisisteis saber lo que existe aparte de vuestro cuerpo y de la vida material. Quisisteis comprender esos dones y os convencisteis de que cuando el cuerpo que ahora poseéis quede inerte bajo la tierra, vuestro espíritu seguirá viviendo, porque una voz os dice que no sois únicamente materia. Humanidad, aquí me tenéis. Yo he venido a salvaros de la miseria. Esa mano suave que ha tocado al que es duro de corazón ha sido la mía. Ese dulce médico que ha penetrado en vuestro corazón para sanaros, he sido yo. Mi paz sea con vosotros.